La granja Donovan se erguía solitaria bajo los cielos de Montana, pareciendo una esperanza lista para cumplirse. Elena Whitaker descendió del carruaje alquilado, con sus contenedores de muestras pesados en las manos, y examinó la antigua vivienda con la aguda observación de una experta en rocas. Base sólida, pensó, diseñada para perdurar. Señorita Whitaker. El granjero que la recibió era alto, curtido por el sol, probablemente más allá de los 40. Su apretón de manos fue firme pero breve, como si no estuviera acostumbrado a contactar con extraños. Donovan, conozca a mis hijos. 3 rostros asomaron desde detrás de las piernas de su padre. El mayor, tal vez de 10 años, se mantenía más erguido que sus hermanos. El mediano la observaba con mirada cautelosa. El menor tenía el dedo cerca de la boca antes de recordarlo y bajarlo. Le agradezco que me permita examinar las estructuras rocosas en su campo superior, dijo Elena. Me iré poco después. El clima se está poniendo malo. Donovan miró al cielo. El clima de la frontera ignora los planes. Elena siguió su mirada hacia masas que parecían normales a sus ojos urbanos. He soportado peores en tiendas de campaña, señor Donovan. Él se abstuvo de debatir, simplemente inclinó la cabeza. Los muchachos la guiaron adentro donde podría esperar durante el día. La casa estaba limpia pero carente de alegría. Ropas remendadas colgaban de ganchos, reparadas torpemente por manos masculinas. El aroma de la cena era básico pero suficiente. Un asiento mecedor descansaba cerca de la chimenea. Elegantemente tallado pero cubierto de polvo, colocado como si esperara a una figura ausente. El muchacho mayor, Jacob, llevó su equipaje a la habitación de invitados. Usted es una experta en ciencia. Su tono mezclaba asombro y escepticismo por igual. ¿Un especialista en capas terrestres? Exploro piedras. Solo piedras. Las piedras revelan historias, explicó Elena. Si entiende su lenguaje. La mirada del joven se iluminó momentáneamente antes de que su padre lo llamara para las tareas. Elena dispuso su equipo en la veranda de Donovan, estableciendo su estación de trabajo y ordenando viales de recolección. La atmósfera había cambiado desde antes, más densa. El horizonte se había oscurecido sin que lo notara. Miró hacia arriba. El firmamento se había palidecido. Copos comenzaron a caer. Suaves al principio, luego más rápidos. Pronto, el edificio de la granja se desvaneció detrás de un velo pálido. Los dedos de Elena se detuvieron en su herramienta de navegación. Había presenciado tormentas antes, pero ninguna que golpeara como un asalto sorpresa. Señorita Whitaker. Donovan se posicionó en la entrada, con su chaqueta ya puesta. Tendrá que entrar ahora. El orgullo la hizo dudar. La experiencia la impulsó a objetar. Mis herramientas. Abandónelas. En esta tormenta, perdería de vista la estructura. El vendaval golpeó. Abrupto y feroz. Los remolinos de nieve eran tan densos que perdió de vista el cobertizo a solo unos pasos de distancia. La palma de Donovan agarró su brazo, equilibrándola mientras avanzaban hacia el edificio. La distancia parecía interminable. Sus mejillas se entumecieron. Su visión ardía. Dentro, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Los muchachos la miraron boquiabiertos. Al hielo derritiéndose en sus mechones, Donovan inclinó ligeramente la cabeza, ya sea por su obstinación o por los elementos. Ella no podía discernirlo. Más allá del vidrio, su equipo colocado con cuidado desapareció bajo el blanco. La tormenta que parecía menor ahora rugía como una bestia hambrienta y salvaje. Elena permaneció empapada en el piso de Donovan. Su confianza experta enterrada tan completamente como sus dispositivos. Por la noche, la brisa aullaba lo suficientemente fuerte como para despertar fantasmas. Elena intentó descansar en el sofá junto a las llamas, envuelta en mantas que olían a humo de madera y jabón. A través de las paredes, detectó la respiración de los muchachos. Los pasos de Donovan, inspeccionando aberturas y entradas. La mañana llegó tenue y furiosa.
La acumulación alcanzó media docena de pies junto al almacén. Donovan luchó hacia afuera para cuidar de los animales mientras Elena observaba desde el vidrio, avergonzada por su ineficacia. Al regresar, el hielo se adhería a sus cejas y el blanco llenaba sus botas. Las comunicaciones se cortaron, anunció. Los caminos no se abrirán por días, posiblemente más. La declaración impactó más fuerte que el frío. El horario de estudio de Elena, su conferencia en Nueva York, su viaje de regreso meticulosamente planeado, todo dependiente del clima indiferente a las agendas mortales. Había invertido una década estableciendo su estatus como investigadora creíble. Un error podría deshacer todo. Lamento la carga, expresó ella. No es carga, solo elementos. Donovan se quitó los mitones. Usará el espacio de artesanía de Sarah. El único área aislada disponible. ¿Su esposa? Se fue hace 3 años. Su timbre era plano. Cámara vacía inactiva allí. El área de artesanía era compacta y ordenada con un colchón delgado y una vista hacia el este. Una manta parcialmente completada descansaba apilada en el rincón. Elena la rozó brevemente, sintiéndose como una intrusa, luego retiró su toque. Pasó la mañana intentando ayudar y mayormente tropezando. Le faltaba habilidad para preparar comidas en estufa de leña. Nunca había arreglado nada más allá de cuadernos de estudio rasgados. Los muchachos observaban sus esfuerzos con la cortesía cautelosa de jóvenes que habían aprendido demasiado pronto a no esperar mucho de la existencia. Al mediodía, Jacob apareció en su umbral con una taza de metal. Vapor ascendía de una infusión tan potente que podría erosionar el barniz. Papá mencionó que podría desear esto. Lo aprecio. Ella rodeó sus palmas con el calor. Eso es considerado. El joven se demoró, echando un vistazo a sus bolsos. ¿Qué hay dentro de sus contenedores, señora? Elena evaluó su expresión. El anhelo presente, el aislamiento. Lo había visto en reflejos lo suficiente como para identificarlo. ¿Quieres ver? Su afirmación fue tan entusiasta que fracturó una parte en su núcleo. Desveló el contenedor más cercano. Reliquias anidadas en acolchado, cada una etiquetada en su escritura exacta. La mirada de Jacob se expandió. ¿Eso es auténtico? ¿Cientos de millones de años antiguo? Ella levantó un insecto antiguo, lo colocó en su pequeña mano. Trátalo con cuidado. Lo sostuvo como un objeto sagrado. Sus hermanos se acercaron. Toda fingida indiferencia abandonada. Incluso el más pequeño, Daniel, se estiró de puntillas para observar. ¿Cómo se incrusta en la piedra?, preguntó Isaac. Su habla era suave, no usada por la escasez. Elena comenzó la aclaración. Los muchachos se inclinaron más cerca. Desde la cocina, Donovan observó las expresiones de sus descendientes iluminarse con un elemento ausente por 3 años. Asombro, deleite, el puro gozo de adquirir nuevo conocimiento. Afuera. La tormenta avanzaba. Adentro, otra fuerza estaba comenzando. Elena se despertó en quietud. La tormenta había parado, aunque los vapores aún amenazaban con más. Se recostó en el lugar de descanso de Sarah Donovan, mirando al techo de Sarah Donovan, experimentando la carga del dominio de una mujer fallecida comprimiendo. Había elegido la ciencia de la tierra porque los minerales no reclamaban fragmentos de su esencia. Su padre, un instructor, había deseado herederos para extender su legado. En cambio, recibió una hija que memorizó categorías de capas y debatía sobre la composición de cristales. Su madre había perdido la esperanza de hacerla adecuada para el matrimonio. Los admiradores que se acercaron la querían más calmada, más suave, disminuida, menos erudita, menos franca, menos auténtica. Había dominado no necesitar a nadie. Resultó más simple que dominar la disminución. Pero recostada aquí en esta vivienda desconocida, escuchando tonos de jóvenes flotar a través de las particiones, se preguntó si lo más simple equivalía a lo mejor. Se levantó y se vistió. El espacio principal olía a infusión y humo de madera. Donovan se posicionó en la estufa,
volteando panqueques con la proficiency de una rutina extendida. Los muchachos se sentaron en el mostrador ya consumiendo. Saludos, señorita Whittaker. El timbre de Donovan era deliberadamente imparcial. La infusión está caliente. Ella sirvió una porción y se unió a ellos. Los muchachos devoraron como si la escasez se avecinara, limpiando los platos por completo. Donovan los miró con una expresión que Elena identificó. Afecto mezclado con impotencia. Compromiso mezclado con desesperanza. Su madre falleció hace 3 años, uttered softly después de que los muchachos salieran corriendo afuera para inspeccionar las gallinas. Complicación en el parto, el bebé también. Solo nosotros después. Mis condolencias. Empleó a una cuidadora previamente. Duró apenas 30 días. Repuso su infusión. Demasiado remoto, dijo. Demasiado solitario. No puedo culparla. Usted maneja admirablemente, remarked Elena. Mantengo su alimentación. Mantengo su seguridad. Miró en su recipiente. Pero no puedo proporcionar lo que Sarah ofrecía. No puedo hacer que esta vivienda se sienta como refugio en lugar de solo un lugar que soportamos. La franqueza en su timbre la sorprendió. Había esperado resiliencia fronteriza, no esta confesión sumisa de deficiencia. Antes de su respuesta, los muchachos regresaron corriendo adentro, trayendo brisa fría y entusiasmo. Señorita Elena. Jacob había comenzado a dirigirse a ella así sin permiso. ¿Nos mostrará más reliquias, por favor? Ella dudó. Estas eran muestras de investigación, no ayudas educativas. Sin embargo, sus expresiones contenían tal sil frenético. ¿Cuándo alguien había deseado por última vez un aspecto de ella que no demandara su reducción? Está bien, dijo, pero con ternura, desveló otro contenedor. Los muchachos se agruparon estrechamente mientras describía la línea de tiempo de la Tierra, demostraba la identificación de varias eras, les instruía a dibujar observaciones. Ansiaban comprensión, absorbiendo todo lo que conveía. Isaac, el reservado, tocó una carcasa petrificada con dígitos delicados. Si los minerales pueden retener todo, ¿sienten sorrow por lo perdido? La pregunta detuvo su respiración. Ella miró a este joven en duelo, a sus hermanos, a su padre observando desde el lado opuesto. El rostro de Donovan portaba un elemento inesperado. No amargura por su intrusión, no incomodidad por su presencia. Esperanza. Colocó la antigua carcasa en la mano de Isaac. Creo, articuló lentamente. Los minerales retienen sin prejuicio. Preservan la historia sin dolor. Ese es su regalo para nosotros. Isaac afirmó. Contento. Daniel se apoyó contra su brazo, confiado como un cachorro. Jacob planteó numerosas preguntas adicionales sin pausa para respirar. Donovan encontró su mirada a través del espacio. En ese instante, ambos reconocieron que esta tormenta había traído más que peligro. Había traído oportunidad que ninguno buscó, pero ambos comenzaron a necesitar. La tormenta persistió por otra media docena de días. En el amanecer del 4.º día, Elena dejó de sentirse como una invitada y comenzó a sentirse integrada en el patrón de la vivienda. Seguía siendo inexperta en la cocina, pero podía instruir. El área principal se convirtió en una zona de aprendizaje. Distribuyó sus muestras sobre la superficie, demostró a los muchachos el catalogado e ilustración. Jacob poseía talento para notar, señalando elementos que ella había pasado por alto. Isaac planteaba preguntas que penetraban lo esencial. Las ilustraciones de Daniel eran pobres, pero fervientes. Donovan observaba desde el portal mientras reparaba equipo. Lo notó sonriendo una vez cuando Jacob nombró correctamente una reliquia de era antigua. Eres hábil en guiar, remarked Donovan esa noche después de que los muchachos durmieran. Han comprendido más en este periodo que en los 12 meses previos. Lo anhelan. Elena remarked, no solo hechos, atención, un individuo que los ve más allá de meros dependientes. Eso es porque perseguiste la expertise, alguien te percibió al contrario.
Rodeó sus palmas alrededor de su recipiente de infusión. Nadie me percibió auténticamente, solo como lo que debería transformarme. Más suave. Más orientada al hogar, menos inquisitiva, menos comprensiva. Donovan afirmó gradualmente. La gente intentó lo mismo conmigo. Sugirieron deshacerme de la granja después de la muerte de Sarah, mudarme al asentamiento, buscar trabajo más simple, como si su partida significara perder mi derecho a esta tierra. ¿Ignoraste? ¿No pudiste? Esta tierra me define. Encontró su mirada. Supongo que la expertise te define. Lo asumí. La revelación la sorprendió. Actualmente incierta. Los muchachos cambiaron durante esos periodos. Isaac comenzó a hacer frases completas, su habla fortaleciéndose. Daniel rió de nuevo, el sonido vívido como hielo rompiéndose. La postura de Jacob perdió su rigidez de duty. Regresó a la juventud en lugar de un juvenil cargando carga excesiva. Elena descubrió que instruirlos le traía mayor deleite que cualquier reunión erudita. Cuando Jacob comprendió la formación de reliquias, cuando Isaac conectó estratos de piedra y épocas, cuando Daniel etiquetó meticulosamente su muestra inicial, estos instantes significaban más que elogios de lanzamiento. Donovan lo percibió también. Lo notó mirándola con un elemento que capturó su aliento. No precisamente anhelo, reconocimiento, como si hubiera encontrado un ítem que había dejado de buscar. En la cena de la sexta noche, mencionó la necesidad de regresar a lo urbano para el fin de las fiestas. Tengo una charla programada. Mis resultados de investigación. Los términos cayeron en silencio. La expresión de Donovan se cerró como una barrera cerrándose. Los muchachos continuaron consumiendo, pero el confort en el espacio vaciló y se desvaneció. Naturalmente, Otter Donovan, tu existencia real te espera. Ella deseaba contestar, pero no podía porque era preciso, ¿no? Su existencia residía en laboratorios e instituciones. Esto era meramente una pausa, una agradable, una fugaz. Entonces, ¿por qué la noción de partir se sentía como abandonar algo esencial? Los muchachos finalmente descansaron. Elena se posicionó junto al fuego, incapaz de reposo. La vivienda crujía a su alrededor, ajustándose en la oscuridad. No detectó a Donovan cerca hasta que vocalizó. Inquieta también, ella negó con la cabeza. Dispensó 2 recipientes de infusión, presentó uno, se posicionó en el asiento opuesto. Por un rato, permanecieron en silencio fácil. El fuego crepitaba. El viento sacudía los cristales. Descríbeme a Sarah Ather de Elena. La mayoría de los hombres evadirían. Donovan ponderó. Luego articuló. Conocida desde la juventud. Era la más hermosa en múltiples regiones. E inexplicablemente me eligió. 2 décadas poseímos. Su timbre se endureció. La perdí intentando darme otro heredero. Los perdí a ambos. Mis disculpas. Los términos parecían insuficientes. Se siente como fracaso, Ather suavemente. No puedo impartir lo que su madre sabía. No puedo hacer esta vivienda acogedora como ella lo hacía. Meramente mantener la alimentación, mantener la seguridad y confiar en que es adecuado. Elena se inclinó adelante. Estás logrando más que eso. Estás demostrando resiliencia, persistencia, como persistir cuando la persistencia duele. Eso no es sustancial. Es todo. La miró, luego realmente miró. ¿Por qué soltera, señorita Elena? Mujer como tú. Aprendida y compasiva. Parece que tendrías numerosas oportunidades. Las tuve. Sonrió sin diversión. Todos me querían reducida, más quieta, menos inquisitiva, menos aprendida, menos auténtica. Intenté una vez convertirme en la necesidad de otro. Casi perdí mi identidad. Su pérdida. Creí que elegir el aislamiento significaba elegir fuerza. Miró en su recipiente. Ahora cuestiono si solo significaba elegir miedo. Donovan permaneció en silencio brevemente.
Entonces, un hombre intimidado por el intelecto de una mujer no es hombre en absoluto. Esa es su derrota, no tuya. Los términos impactaron profundamente. Nunca había oído a un hombre articular eso. Nunca oído a nadie afirmar lo que siempre había sabido, pero le dijeron que estaba equivocado. Me consideras aprendida, Ather. Pero no puedo interpretar el clima. No puedo seguir criaturas. No comprendo lo que la Tierra necesita o cómo interpretar ciclos. Tu sabiduría es astucia que nunca adquirí para apreciar. La educación de volúmenes difiere de no. Lo interrumpió suavemente. Eres ingenioso en maneras que los volúmenes no pueden impartir. Maneras que significan más aquí. Etiqueto reliquias. Tú preservas entidades vitales. ¿Cuál tiene mayor valor? Sonrió. Modesto pero sincero. Tal vez ambos signifiquen. Tal vez. Sonrió recíprocamente. Conversaron hasta que el fuego se redujo sobre sus aspiraciones para la granja, sus revelaciones en el terreno, sobre soledad y pérdida y el pequeño coraje diario requerido para avanzar. Donovan añadió combustible sin interrumpir el flujo. Tan cómodo en su compañía como respirar, Elena comprendió que no había contemplado su investigación en múltiples días. La comprensión no la alarmó. Debería haberlo hecho. Esa era la parte alarmante. La tormenta se rompió en el séptimo día. Elena se despertó con luz solar radiante sobre blanco tan brillante que dolía la visión. El mundo exterior había sido purificado fresco. Hermoso. Terrible. Los caminos se abrirán en un par de días. Donovan Atherton en el desayuno. Su timbre era deliberadamente imparcial. Viajaré al asentamiento. Verificaré mensajes. Partió después de las tareas. Los muchachos detectaron algo mal pero carecían de comprensión. Elena intentó concentrarse en organizar sus muestras, preparándose para la salida. Sus dígitos temblaban levemente mientras sellaba contenedores. Compuso correspondencia a asociados explicando el retraso. Discutiendo sus revelaciones. Términos expertos y lengua experta, este lapso en la granja Donovan fue una disrupción de su labor. Inconveniente, pero controlable, reanudaría su agenda de estudio al llegar. Los términos parecían correctos en el documento. Se sentían como engaños. Jacob descubrió la correspondencia mientras ayudaba. Los entregó a su padre cuando Donovan llegó del asentamiento, orgulloso de su utilidad. Donovan los leyó posicionado en el pasillo de almacenamiento, blanco disolviéndose de sus brazos. Elena había denominado este lapso una disrupción. Su labor era lo que significaba. La granja, los muchachos, el meramente obstáculos posponiendo su existencia auténtica. Había sido tonto al esperar lo contrario. Cuando entró, todo había cambiado. La llamó señorita Whitaker de nuevo en lugar de Elena. Vocalizó cortésmente pero remotamente. Preguntó si necesitaba algo en el asentamiento antes de partir. Toda cortesía pero sin confort. Elena sintió el retiro como frío corporal. Intentó reparar la brecha pero carecía de comprensión de la causa. ¿Había cometido un error? ¿Ather da algo insultante? Recordó su diálogo de la oscuridad previa encontrando nada. Al atardecer. La vivienda se sentía como al principio. Limpia pero sin alegría, soportando pero no prosperando. Los muchachos se retiraron a vigilancia silenciosa. Isaac dejó de plantear preguntas. Las risas de Daniel desaparecieron. Elena se posicionó en el espacio de artesanía de Sarah e intentó no llorar. Finalmente había descubierto algo parecido a afiliación. Y de alguna manera lo arruinó sin conciencia. El asiento mecedor vacío en el espacio principal parecía burlarse de todos. Otra mujer que había partido. Otro vacío que no podía llenarse. Donovan se posicionó en el almacenamiento mucho después de concluir las tareas, pasando palmas sobre implementos que no necesitaban reparación. Había permitido esperanza. Ese era su error. Ella poseía una existencia significativa esperando.
laboratorios e instituciones y estima que no podía comenzar a ofrecer. Había mostrado compasión durante un obstáculo. Nada más. Era meramente un granjero con 3 herederos dependientes. ¿Qué podría ofrecerle concebiblemente que bastara? Los caminos se abrieron más rápido de lo esperado. 2 días adicionales. El adyacente dijo tal vez 3. Entonces el viaje sería seguro de nuevo. La familia se volvió sombría a pesar de la actualización positiva. Los muchachos progresaron a través de tareas con precisión automática. Las comidas transcurrieron en silencio. Incluso el balbuceo típico de Daniel cesó. Al atardecer siguiente, Jacob localizó a su padre en el almacenamiento. «Papá, ¿podemos pedirle a la señorita Elena que se quede?» Las palmas de Donovan se detuvieron en la correa que estaba arreglando. Ella posee su propia existencia. Hijo, labor significativa. No podemos pedirle que la sacrifique. Pero ella está infeliz aquí. El timbre de Jacob se quebró. No estaba infeliz previamente. ¿Qué hicimos mal? La pregunta fracturó algo en el núcleo de Donovan. No cometiste nada malo. A veces las personas simplemente no pueden quedarse, sin importar cuánto las deseemos. Como mamá. La mirada del joven se llenó. Donovan atrajo a su hijo cerca. Ninguna palabra podía reparar esto. Ninguna explicación podía reducir el dolor. Había soportado la muerte de Sarah. Había soportado 3 años de aislamiento y preocupación e insuficiencia, pero observar los espíritus de sus herederos romperse de nuevo se sentía imposible de soportar. ¿Valía el orgullo perder el afecto 2 veces? La oscuridad descendió. La víspera de las fiestas había llegado sin aviso. Mañana era la fiesta. Mañana Elena partiría. Mañana todos regresarían a soportar en lugar de prosperar. La luna ascendió sobre blanco que brillaba como cristal roto. El amanecer de la fiesta llegó suave y nublado. Los muchachos se despertaron temprano pero en silencio, como si temieran perturbar la calma delicada. Habían creado regalos para Elena en secreto, ilustraciones principalmente, y una piedra que Jacob había encontrado que podría ser una reliquia. Isaac le entregó infusión, el recipiente temblando en su mano. «Por favor quédate», murmuró. 2 términos que no había vocalizado en periodos. 2 términos que le costaron todo. Elena no podía responder. Su pasaje se había cerrado por completo. Los muchachos presentaron sus regalos con formalidad. La ilustración de Jacob la depictaba instruyéndolos, todos 4 rostros sonrientes. Isaac había inscrito su nombre en caracteres deliberados. Ensayado por periodos, la imagen de Daniel era un desorden total, pero afecto sincero. Gratitud. Logró. Estos son hermosos. No sonrieron. Entendían lo que seguía. Elena completó el empaque ya que carecía de otra acción. Donovan posicionó el carruaje adelante, inspeccionando correas con meticulosidad innecesaria. Ninguno vocalizó. La brecha entre ellos se sentía más ancha que el horizonte. Arrastró sus contenedores a la veranda. Los muchachos la siguieron como asistentes a un funeral cuando extendió por el contenedor inicial. Algo se rompió. Daniel chocó contra sus piernas, rodeándolas como si pudiera retenerla por determinación. Sus llantos eran frenéticos animales. «No te vayas». Jacob intentó fuerza, intentó ser el líder del hogar, pero la humedad corrió por su expresión mientras suplicaba: «Señorita Elena, por favor, te necesitamos. Por favor no nos abandones». Isaac, que acababa de aprender a hablar de nuevo, encontró términos que la destruyeron. «Mamá partió. Tú no puedes partir, también. Por favor, por favor». 3 muchachos llorando tan intensamente que apenas podían respirar. 3 esencias fragmentándose ante ella. Elena permaneció inmóvil, contenedores en mano, su propia humedad descendiendo. Donovan avanzó. Esperaba que separara a los muchachos, que se disculpara por su exhibición, que restaurara el orden. En cambio, simplemente la miró.
Su mirada contenía todo lo que no había Ater. Vulnerabilidad. Esperanza, preocupación, afecto que había crecido sin permiso pero era auténtico como el suelo debajo de ellos. Por favor, Ater suavemente. Solo eso, no dos términos. Todo dentro de ellos. Elena miró a este hombre que apreciaba su intelecto, que la percibía completamente y la deseaba de todos modos. A tres muchachos que la necesitaban, no por potencial, sino por su yo actual. A contenedores de muestras que de repente se sentían livianos como brisa. Su investigación podía pausar. Documentos podían componerse desde cualquier lugar. Pero estos espíritus, estas personas, esta familia que de alguna manera se convirtió en suya, no podían pausar. El afecto no podía pausar. Colocó los contenedores. Mi investigación puede pausar, Ater, timbre estable a pesar de la humedad. El afecto no puede. Los llantos de los muchachos se transformaron en esperanza tan rápidamente que era casi divertido. Daniel aún se adhería a sus piernas. Jacob miró como si pudiera desaparecer si cerraba los ojos. Isaac reiteró. Te quedas repetidamente, necesitando confirmación. Me quedo, Ater de Elena. Donovan acortó la distancia entre ellos. No la tocó inmediatamente, pero existió de una manera ausente por días. ¿Segura? Nunca he estado más segura de nada. ¿Tu profesión se ajustará? Sonrió a través de la humedad. Resulta que la frontera tiene estructuras terrestres abundantes para explorar. Y localicé algo aquí más vital que cualquier investigación. ¿Qué es eso? Refugio. El término lingered entre ellos. Básico, auténtico, completo. Daniel finalmente soltó sus piernas. Jacob limpió su mirada. Isaac sonrió por primera vez en días. La palma de Donovan encontró la suya. Tierna y cálida. El sol perforó los vapores, transformando el blanco en gemas. Los contenedores vacíos permanecieron olvidados en la veranda. Dentro, el asiento mecedor esperaba. Pero esta ocasión, alguien lo ocuparía. Esta ocasión, el afecto había elegido quedarse. La temporada llegó retrasada a Montana ese periodo. Elena se posicionó en la veranda Donovan, su veranda ahora observando el hielo romperse en el arroyo. 4 meses desde las fiestas, 4 meses desde que había elegido el afecto sobre la partida. Había compuesto a sus contactos institucionales explicando el cambio. Algunos decepcionados. La mayoría dudosos. Un puñado comprendió que la revelación erudita no necesitaba instituciones. La frontera tenía estructuras que expertos urbanos apenas habían registrado. Su investigación procedería solo desde un sitio alternativo. Sus documentos, cuando se lanzaran, reconocerían las notas de Donovan sobre patrones de desgaste y creación de terreno. Sabiduría práctica acoplada con examen analítico. Ambos preciosos, ambos esenciales. La granja Donovan se erguía solitaria bajo los cielos de Montana, pareciendo una esperanza lista para cumplirse. Elena Whitaker descendió del carruaje alquilado, con sus contenedores de muestras pesados en las manos, y examinó la antigua vivienda con la aguda observación de una experta en rocas. Base sólida, pensó, diseñada para perdurar. Señorita Whitaker. El granjero que la recibió era alto, curtido por el sol, probablemente más allá de los 40. Su apretón de manos fue firme pero breve, como si no estuviera acostumbrado a contactar con extraños. Donovan, conozca a mis hijos. 3 rostros asomaron desde detrás de las piernas de su padre. El mayor, tal vez de 10 años, se mantenía más erguido que sus hermanos. El mediano la observaba con mirada cautelosa. El menor tenía el dedo cerca de la boca antes de recordarlo y bajarlo. Le agradezco que me permita examinar las estructuras rocosas en su campo superior, dijo Elena. Me iré poco después. El clima se está poniendo malo. Donovan miró al cielo. El clima de la frontera ignora los planes. Elena siguió su mirada hacia masas que parecían normales a sus ojos urbanos. He soportado peores en tiendas de campaña, señor Donovan.
Él se abstuvo de debatir, simplemente inclinó la cabeza. Los muchachos la guiaron adentro donde podría esperar durante el día. La casa estaba limpia pero carente de alegría. Ropas remendadas colgaban de ganchos, reparadas torpemente por manos masculinas. El aroma de la cena era básico pero suficiente. Un asiento mecedor descansaba cerca de la chimenea. Elegantemente tallado pero cubierto de polvo, colocado como si esperara a una figura ausente. El muchacho mayor, Jacob, llevó su equipaje a la habitación de invitados. Usted es una experta en ciencia. Su tono mezclaba asombro y escepticismo por igual. ¿Un especialista en capas terrestres? Exploro piedras. Solo piedras. Las piedras revelan historias, explicó Elena. Si entiende su lenguaje. La mirada del joven se iluminó momentáneamente antes de que su padre lo llamara para las tareas. Elena dispuso su equipo en la veranda de Donovan, estableciendo su estación de trabajo y ordenando viales de recolección. La atmósfera había cambiado desde antes, más densa. El horizonte se había oscurecido sin que lo notara. Miró hacia arriba. El firmamento se había palidecido. Copos comenzaron a caer. Suaves al principio, luego más rápidos. Pronto, el edificio de la granja se desvaneció detrás de un velo pálido. Los dedos de Elena se detuvieron en su herramienta de navegación. Había presenciado tormentas antes, pero ninguna que golpeara como un asalto sorpresa. Señorita Whittaker. Donovan se posicionó en la entrada, con su chaqueta ya puesta. Tendrá que entrar ahora. El orgullo la hizo dudar. La experiencia la impulsó a objetar. Mis herramientas. Abandónelas. En esta tormenta, perdería de vista la estructura. El vendaval golpeó. Abrupto y feroz. Los remolinos de nieve eran tan densos que perdió de vista el cobertizo a solo unos pasos de distancia. La palma de Donovan agarró su brazo, equilibrándola mientras avanzaban hacia el edificio. La distancia parecía interminable. Sus mejillas se entumecieron. Su visión ardía. Dentro, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Los muchachos la miraron boquiabiertos. Al hielo derritiéndose en sus mechones, Donovan inclinó ligeramente la cabeza, ya sea por su obstinación o por los elementos. Ella no podía discernirlo. Más allá del vidrio, su equipo colocado con cuidado desapareció bajo el blanco. La tormenta que parecía menor ahora rugía como una bestia hambrienta y salvaje. Elena permaneció empapada en el piso de Donovan. Su confianza experta enterrada tan completamente como sus dispositivos. Por la noche, la brisa aullaba lo suficientemente fuerte como para despertar fantasmas. Elena intentó descansar en el sofá junto a las llamas, envuelta en mantas que olían a humo de madera y jabón. A través de las paredes, detectó la respiración de los muchachos. Los pasos de Donovan, inspeccionando aberturas y entradas. La mañana llegó tenue y furiosa. La acumulación alcanzó media docena de pies junto al almacén. Donovan luchó hacia afuera para cuidar de los animales mientras Elena observaba desde el vidrio, avergonzada por su ineficacia. Al regresar, el hielo se adhería a sus cejas y el blanco llenaba sus botas. Las comunicaciones se cortaron, anunció. Los caminos no se abrirán por días, posiblemente más. La declaración impactó más fuerte que el frío. El horario de estudio de Elena, su conferencia en Nueva York, su viaje de regreso meticulosamente planeado, todo dependiente del clima indiferente a las agendas mortales. Había invertido una década estableciendo su estatus como investigadora creíble. Un error podría deshacer todo. Lamento la carga, expresó ella. No es carga, solo elementos. Donovan se quitó los mitones. Usará el espacio de artesanía de Sarah. El único área aislada disponible. ¿Su esposa? Se fue hace 3 años. Su timbre era plano. Cámara vacía inactiva allí. El área de artesanía era compacta y ordenada con un colchón delgado y una vista hacia el este. Una manta parcialmente completada descansaba apilada en el rincón.
Elena la rozó brevemente, sintiéndose como una intrusa, luego retiró su toque. Pasó la mañana intentando ayudar y mayormente tropezando. Le faltaba habilidad para preparar comidas en estufa de leña. Nunca había arreglado nada más allá de cuadernos de estudio rasgados. Los muchachos observaban sus esfuerzos con la cortesía cautelosa de jóvenes que habían aprendido demasiado pronto a no esperar mucho de la existencia. Al mediodía, Jacob apareció en su umbral con una taza de metal. Vapor ascendía de una infusión tan potente que podría erosionar el barniz. Papá mencionó que podría desear esto. Lo aprecio. Ella rodeó sus palmas con el calor. Eso es considerado. El joven se demoró, echando un vistazo a sus bolsos. ¿Qué hay dentro de sus contenedores, señora? Elena evaluó su expresión. El anhelo presente, el aislamiento. Lo había visto en reflejos lo suficiente como para identificarlo. ¿Quieres ver? Su afirmación fue tan entusiasta que fracturó una parte en su núcleo. Desveló el contenedor más cercano. Reliquias anidadas en acolchado, cada una etiquetada en su escritura exacta. La mirada de Jacob se expandió. ¿Eso es auténtico? ¿Cientos de millones de años antiguo? Ella levantó un insecto antiguo, lo colocó en su pequeña mano. Trátalo con cuidado. Lo sostuvo como un objeto sagrado. Sus hermanos se acercaron. Toda fingida indiferencia abandonada. Incluso el más pequeño, Daniel, se estiró de puntillas para observar. ¿Cómo se incrusta en la piedra?, preguntó Isaac. Su habla era suave, no usada por la escasez. Elena comenzó la aclaración. Los muchachos se inclinaron más cerca. Desde la cocina, Donovan observó las expresiones de sus descendientes iluminarse con un elemento ausente por 3 años. Asombro, deleite, el puro gozo de adquirir nuevo conocimiento. Afuera. La tormenta avanzaba. Adentro, otra fuerza estaba comenzando. Elena se despertó en quietud. La tormenta había parado, aunque los vapores aún amenazaban con más. Se recostó en el lugar de descanso de Sarah Donovan, mirando al techo de Sarah Donovan, experimentando la carga del dominio de una mujer fallecida comprimiendo. Había elegido la ciencia de la tierra porque los minerales no reclamaban fragmentos de su esencia. Su padre, un instructor, había deseado herederos para extender su legado. En cambio, recibió una hija que memorizó categorías de capas y debatía sobre la composición de cristales. Su madre había perdido la esperanza de hacerla adecuada para el matrimonio. Los admiradores que se acercaron la querían más calmada, más suave, disminuida, menos erudita, menos franca, menos auténtica. Había dominado no necesitar a nadie. Resultó más simple que dominar la disminución. Pero recostada aquí en esta vivienda desconocida, escuchando tonos de jóvenes flotar a través de las particiones, se preguntó si lo más simple equivalía a lo mejor. Se levantó y se vistió. El espacio principal olía a infusión y humo de madera. Donovan se posicionó en la estufa, volteando panqueques con la proficiency de una rutina extendida. Los muchachos se sentaron en el mostrador ya consumiendo. Saludos, señorita Whitaker. El timbre de Donovan era deliberadamente imparcial. La infusión está caliente. Ella sirvió una porción y se unió a ellos. Los muchachos devoraron como si la escasez se avecinara, limpiando los platos por completo. Donovan los miró con una expresión que Elena identificó. Afecto mezclado con impotencia. Compromiso mezclado con desesperanza. Su madre falleció hace 3 años, uttered softly después de que los muchachos salieran corriendo afuera para inspeccionar las gallinas. Complicación en el parto, el bebé también. Solo nosotros después. Mis condolencias. Empleó a una cuidadora previamente. Duró apenas 30 días. Repuso su infusión. Demasiado remoto, dijo. Demasiado solitario. No puedo culparla. Usted maneja admirablemente, remarked Elena. Mantengo su alimentación. Mantengo su seguridad. Miró en su recipiente. Pero no puedo proporcionar lo que Sarah ofrecía.
No puedo hacer que esta vivienda se sienta como refugio en lugar de solo un lugar que soportamos. La franqueza en su timbre la sorprendió. Había esperado resiliencia fronteriza, no esta confesión sumisa de deficiencia. Antes de su respuesta, los muchachos regresaron corriendo adentro, trayendo brisa fría y entusiasmo. Señorita Elena. Jacob había comenzado a dirigirse a ella así sin permiso. ¿Nos mostrará más reliquias, por favor? Ella dudó. Estas eran muestras de investigación, no ayudas educativas. Sin embargo, sus expresiones contenían tal sil frenético. ¿Cuándo alguien había deseado por última vez un aspecto de ella que no demandara su reducción? Está bien, dijo, pero con ternura, desveló otro contenedor. Los muchachos se agruparon estrechamente mientras describía la línea de tiempo de la Tierra, demostraba la identificación de varias eras, les instruía a dibujar observaciones. Ansiaban comprensión, absorbiendo todo lo que conveía. Isaac, el reservado, tocó una carcasa petrificada con dígitos delicados. Si los minerales pueden retener todo, ¿sienten sorrow por lo perdido? La pregunta detuvo su respiración. Ella miró a este joven en duelo, a sus hermanos, a su padre observando desde el lado opuesto. El rostro de Donovan portaba un elemento inesperado. No amargura por su intrusión, no incomodidad por su presencia. Esperanza.